Bienvenidos a este seminario de lesiones preinvasoras de cervix. Mi nombre es Rubén Manprín y los objetivos de esta charla es definir estas lesiones, entender los cambios de nomenclatura para no confundirnos cuando leemos y estudiamos este tema, cuál es la causa y cómo evolucionan las lesiones, dónde y en qué número se dan, cómo se selecciona a las pacientes que tenemos que estudiar más, diagnosticarlas, cómo se trata y con todo eso visto, entender medidas de promoción y prevención. El cáncer de cervix, porque estas lesiones preinvasoras son lesiones preinvasoras de cáncer de cervix, el cáncer es una patología que no hemos podido desterrar, que la van a ver en otro seminario, no es el tema de hoy, pero que tiene una característica: cuanto antes lo diagnosticamos, es más chiquito y mucho mayor la sobrevida. En el estadio 1 llega hasta el 93%, en el estadio 4 es del 15% la sobrevida a 5 años. Pero estas lesiones preinvasoras, es decir, antes de que se convierta en un cáncer, cuando todavía no atravesó la membrana basal, tienen una sobrevida del 100%. Por lo tanto, es importantísimo conocerlas y saber manejarlas. En esta imagen tenemos en la parte superior 4 muestras histológicas, es decir, de tejido donde se ve el epitelio normal, la membrana basal. No se alcanza a ver la membrana basal, pero se ve el tejido conjuntivo que está por debajo de este epitelio que hay en el cuello, y alteraciones que son un continuo, es decir, que si ustedes ven lo que ahí dice sin 1, sin 2, sin 3, que ya vamos a ver qué es esa nomenclatura, son cambios progresivos hasta que, no está la imagen en este caso, se atraviesa la membrana basal, invade y sale del epitelio, este tejido neoformado, y se convierte en un cáncer. Esa misma expresión que hay a nivel histológico, no es la misma, pero es correlativa, se puede ver con células aisladas, descamadas, células que no tienen su sostén histológico, pero donde podemos ver que los cambios que se van dando a nivel relación núcleo-citoplasma, tamaño y número de núcleos, es progresiva, y cuanto más grave es la lesión, más se representa también a nivel celular. Este gráfico no lo tengan tan en cuenta, pero está para ver que esta lesión es algo que es progresivo. Estas lesiones preinvasoras son progresivas y está puesta a propósito, eso sí, para ver que, fíjense, arriba dice sin 1, sin 2, sin 3, y abajo dice displasias leve, moderada, graves o cáncer in situ. Cáncer in situ no es, y displasias graves tampoco. Está mal hecha esta diapositiva porque en realidad ya hay invasión de la membrana basal, pero está puesta, insisto, a propósito para ver que cambia la nomenclatura. Cambia porque aprendemos distintas cosas, vamos aprendiendo más, sabiendo más, y tenemos que llamar a las cosas distinto para poder entendernos. Y en realidad la utilidad es ver que es un continuum, que va cambiando las características de la lesión, de lo que vemos, y también cuánto de todo el epitelio va abarcando. Este gráfico es mucho más representativo de lo que sabemos ahora. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo mismo que decíamos, que esta es una lesión que empieza en las células basales, pero que va produciendo cambios cada vez en mayor espesor del epitelio, y las lesiones las dejamos de llamar SIN y las llamamos lesiones escamosas intraepiteliales. La sigla en inglés es SIL, que puede ser L-SIL, low, de bajo grado, o H-SIL, high, de alto grado, que son el paso previo a convertirse en un carcinoma invasor. En esta diapositiva ya hay un dato, ahí hay partículas virales infecciosas. Y así es como empieza todo este tema. Porque todo empieza con el virus del HPV. HPV por su sigla en inglés, BPH, su sigla en castellano,
y el nombre en castellano es virus del papiloma humano. Es un virus ADN circular de doble cadena, bastante simple, chiquito. El más estudiado de ellos es el tipo 16, del cual vamos a seguir hablando, que tiene pocos genes. Una parte del genoma es la región de control de transcripción, que no codifica para ninguna proteína. Y después tenemos dos sectores, el E de early temprano, porque son las primeras proteínas que se codifican. Dentro de estas tenemos E6 y E7, que son las proteínas que tienen que ver con su capacidad oncogénica. Y cuando ya está más o menos armado la partícula viral, se encarga de producir las L por late tardía, que son las últimas en sintetizarse, que son las proteínas de la cápside. Ahora bien, este virus no tiene ninguna posibilidad de multiplicarse él solo porque no tiene ninguna transcriptasa, ni directa ni inversa, por lo tanto necesita acoplarse al ciclo de vida celular de las células epiteliales. Por eso, en el coito, en la relación sexual, por microtraumas en la superficie de la mucosa cervical, se accede a la basal, y si se liberan en ese momento partículas virales con capacidad infectante, van a entrar a esta célula basal que, a medida que va madurando, luego de su mitosis, va a ir subiendo en los estratos hasta llegar a la parte superficial del estrato escamoso, y todo esto lo va haciendo multiplicando y terminando de producir estas partículas virales que, cuando llegan a la superficie, se pueden liberar e infectar a un compañero sexual. Este virus, el virus del HPV, se clasifica en género, especie y tipo de acuerdo a cuánto tienen de igual de una de las proteínas, que es la L1, que es una de las proteínas de la cápside. Y son muchísimos, más de 100, 150 los virus de HPV que están descritos, pero los que importan a nosotros tienen que ver con la clasificación que se hace en cutáneo o mucoso. Algunos infectan piel y otros mucosas, y dentro de los mucosos los clasificamos de acuerdo a la posibilidad o a la relación que encontramos con el cáncer de cervix en bajo riesgo para cáncer de cervix. Dentro de estos, los más importantes para recordar son el 6 y el 11, que están relacionados a condilomas que pueden aparecer en cualquier epitelio mucoso y de transición, como en la región de boca, lengua, genitales, laringe, y los de alto riesgo, que están muy relacionados al cáncer de cervix. 16, 18, 31, 33, 35 son los más frecuentemente hallados en los cánceres de cervix. Y hay algunos de probable alto riesgo y otros con menos evidencia, que los llamamos de posible alto riesgo. Entonces, en el coito está el microtrauma en la mucosa, que expone a las células basales. Esto permite que las partículas virales infecciosas colonicen esta célula, y a medida que la célula se multiplique y va madurando, va a ir produciendo más partículas virales. El cáncer de cervix es realmente infrecuente antes de los 30 años, pero las lesiones preneoplásicas, obviamente que ocurren antes, y empiezan entre los 20, teniendo el pico a los 30, y después disminuyen un poco en su prevalencia. Pero la infección por este virus, por el virus del HPV, comienza mucho antes, comienza con el inicio de las relaciones sexuales y tiene una prevalencia altísima. Es la infección de transmisión sexual más prevalente en la especie humana. Y este aumento de la prevalencia, este aumento de los contagios con este virus, después de los 20 empieza a disminuir. Hay un pequeño rebrote después de los 55 años. Entonces, tenemos la infección
Y la historia natural de la enfermedad es que la infección por HPV puede persistir, pero la mayoría de las veces se autolimita gracias a la inmunología del organismo y desaparece la infección. En algunos pocos casos persiste y en otros casos progresa a lesiones que aquí dice precursoras, pero que estamos nombrando como preinvasoras, y algunas de estas, no todas, pueden convertirse en un cáncer. Algunas de las lesiones precursoras también pueden regresar y autolimitarse. Comienza la infección, como veníamos viendo, con el inicio de relaciones sexuales. La mayoría va a ser el clearance, pero algunas van a persistir y va a haber una progresión a lesiones preinvasoras que, si le damos tiempo, algunas pueden regresar, pero de estas muchas pueden llegar al cáncer. Recordemos que el HPV, el 16 es el más estudiado del genoma, por eso es el que usamos y es el más prevalente de todos, por eso es el que usamos para entender qué es lo que pasa. Tiene las proteínas de la cápside, L1, L2, y las proteínas que codifican, los genes que codifican para proteínas, para ensamblarse y engancharse con el ciclo de reproducción de la célula. Habitualmente, cuando está en forma episomal, está redondito, como coilocito, pero a veces se rompe. Habitualmente es a nivel de E2, que es el de control, que controla las oncoproteínas, la síntesis de las oncoproteínas, y se pega en cualquier pedazo de ADN, porque el ADN tiene esa característica de que se adhiere fácilmente y se va a pegar y no va a alterar la estructura de los cromosomas de la célula huésped, pero si se rompió a nivel de 2, vamos a perder a la proteína E2. El ciclo celular, recordemos que de G1 a la etapa de síntesis para la mitosis no puede ocurrir cuando está presente la proteína del retinoblastoma, pero E7 secuestra la proteína del retinoblastoma, permitiendo que la célula pase de G1, la célula diferenciada, al arranque con la mitosis, empiece en la fase de síntesis de ADN, no solo con PRB, con la proteína del retinoblastoma, sino que también interactúa con P21 y con la AP1. Cuando está en la etapa de síntesis, como es una célula diferenciada, la célula se va a dar cuenta de que algo no está andando bien y va a aumentar P53 como respuesta, pero ahí interviene el 6 que capta P53 y la inhabilita. Esto habitualmente lo controla E2, pero si perdimos E2,